Y el día de hoy vamos a conversar a métodos de la evaluación de la unidad fetoplacentaria. Antes de eso, quiero comentarles que esta mañana recibí un correo electrónico porque habíamos quedado con la información de que habían desaparecido las pruebas departamentales. Y en el correo electrónico que me llegó en la mañana, no sé si a ustedes les llegó la información, me dicen que no desaparecieron las pruebas departamentales. De hecho, lo voy a buscar para mostrárselo a ustedes. Alguien que le ayude a Lore, que es la única que no ha podido conectarse, por favor. Dice textualmente, junto con saludar y por indicaciones del doctor Carlos Hermansen Truan, director nacional de carrera, informo a ustedes que la programación de las pruebas de 1 y 2 departamentales a seguir en el contexto de calendarización académica comunicada desde Vicerrectoría es la siguiente. La primera deberá ser realizada entre el 25 y 5 de junio y la segunda deberá ser realizada entre el 22 de junio y el 3 de julio. Cada docente debe remitir a Secretaría Académica las fechas definidas para estas con el objeto de una coordinación adecuada en las diferentes asignaturas. Las ponderaciones correspondientes de las diferentes actividades están diferenciadas según las actividades en cada asignatura en particular y serán remitidas a cada docente desde la Secretaría. Entonces, eso cambia un poco el escenario de la evaluación de la próxima semana. La pregunta que yo tengo es, ¿qué les conviene más a ustedes, muchachos? ¿Que mantengamos la fecha de la próxima semana o la corramos una semana más? Pero, doctor, una pregunta. ¿Mm? ¿No podría usted seguir haciendo lo mismo de hacer 3 departamentales igual? Y Sí, en no el tengo fondo dividir problema. el porcentaje, porque igual es harta materia. Claro, no, sí, no tengo problema. Ahora, ¿cuál es el tema? Que si la facultad se opone a eso, vamos a tener inconveniente, pero yo no tengo problema. O sea, podemos hacer una intermedia entre el 25 y el 2 de junio y la última. A mí me parece más adecuado así, precisamente por eso les pregunto. Entonces, la idea es, si mantenemos el esquema, que todos estén conformes, porque si una sola persona, escúchenlo bien, una sola persona dice, no, no estoy de acuerdo, simplemente me rijo por lo que dice la universidad. Pero si todos estamos de acuerdo a hacer 3 departamentales, no tengo ningún problema. ¿Ok? Entonces lo dejo para que Sí, doctor. lo discuten ustedes internamente y me dan una respuesta por intermedio de la Meli, ¿vale? ¿Hay algún Sí. niño de Serena conectado? Sí, doctor. Doctor, sí. ¿Han conversado con la señora Susan? La verdad es que nos estamos enterando recién de esta información que usted está dando ahora, porque teníamos entendido que los departamentales, o sea, no se sabía mucho en realidad. Bueno, por favor, dame un correo electrónico ahora para reenviarte, que te voy a reenviar el correo. Un correo cualquiera. Valentín, Dame que un es segundo, delegado dame un de la segundo. mío es, Metropolitana. Espérate un poquito, dame un poquito. ¿se lo Ahora. escribo en el chat No, no, o no, se lo dámelo, dicto? díctamelo. Es Cifuentes Valentín 2016 @gmail.com. Perfecto. Cifuentes, Valentín, ¿ya? 2016 o 2016 @gmail.com. Perfecto, Valentín. Aquí fue enviado. Al final me confirma si llegó. Muy bien, muchachos. Esto es uno de los temas más importantes para nosotros en el ejercicio de la obstetricia porque nos permite buscar la manera de seguir de manera estricta, valga la redundancia, la vitalidad y el desarrollo, la evolución del feto inútero para poder entregar un feto en las mejores condiciones posibles a la madre. Los métodos que ocupamos nosotros para evaluación de la unidad fetoplacentaria son un conjunto de elementos diagnósticos que se destinan básicamente a la evaluación del intercambio gaseoso, el desarrollo y el crecimiento del feto durante el embarazo. Y nos permite determinar si hay una buena evolución en la gestación y determinar también una interrupción oportuna en los casos que ello lo amerite. Básicamente constituyen uno de los objetivos más importantes del control prenatal
y sirve básicamente para la detección oportuna de factores de riesgo, permite aplicar medidas preventivas y terapéuticas y también permite que el niño pueda expresar en su vida extrauterina la totalidad de su potencial genético y neurológico. Básicamente tenemos que conocer aquí una fórmula que ustedes se van a encontrar con mucha frecuencia y cuando pasan en pediatría con mucho mayor frecuencia, que es la tasa de mortalidad perinatal, que está calculada por el número de muertes perinatales, es decir, fetal tardía, intraparto y neonatal precoz, por cada 1000 nacidos vivos. Habitualmente, en un ejemplo es que en Chile la tasa de natalidad de mortalidad perinatal en el año 98 era de 8.5 por 1000 nacidos vivos. Si nosotros eso lo extrapolamos a la fecha, hemos mejorado bastante y nos encontramos que una de las causas principales, de hecho la principal causa de muerte perinatal, son las malformaciones congénitas mayores, que ocupa todavía un 32%. En segundo lugar, tenemos la prematurez en un 20.1%, y después de eso las asfixia y las infecciones perinatales que no superan el 10%. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si ustedes ven dentro de los métodos de evaluación de la unidad fetoplacentaria, nosotros ya en Chile contamos con un muy buen acceso a los equipos de diagnóstico especial, como son las ecografías y ecografías de detalle. De hecho, hace más o menos, desde el año 2010, empezamos a incluir cursos de screening para personal no médico que nos sirven para pesquisar ciertas patologías de manera precoz en el screening del Doppler de la semana 11-14, y hay ya escuelas de formación para matrones que se dediquen a este tipo de cosas. ¿Qué estamos hablando en Chile ahora? En el año 2014, las defunciones fetales según la causa y la edad gestacional se encuentran determinadas ahí en la escala de colores. Ustedes se dan cuenta la edad gestacional, donde el color azul es a las 22 semanas, en el color rojo de 22 a 27 y en el color verde a las mayores a las 28 semanas, y en el otro es el tema ignorado. Y si nosotros nos damos cuenta, lo que nos sirve para ratificar la información que les acabo de dar, en donde las malformaciones congénitas del sistema respiratorio y del sistema digestivo ocupan la primera causa de mortalidad y de función fetal en este caso. Si subimos un poquitito más, vemos que las del sistema circulatorio se han disminuido notablemente, y ojo porque va a haber un impacto en esta tasa de mortalidad perinatal gracias al inicio o al ejercicio de la ley de aborto por 3 causales, porque ustedes saben que una de las causales es malformación fetal incompatible con la vida. Entonces ya no se reconocería como una muerte perinatal, sino como un aborto por ley IBE. Pero para saber esto, nosotros debemos conocer bien qué es lo que le genera a ese feto la posibilidad de no estar de la mejor manera, de la manera más adecuada en ese ambiente intrauterino. ¿Y qué es lo que le genera a ese feto? Alteraciones, básicamente todo se centra en el déficit de aporte de oxígeno o hipoxia. Y este feto, porque créanme que el ser humano en sus inicios es una maravilla, tiene diferentes mecanismos para soportar ese déficit nutricional y ese déficit de aporte de oxígeno por parte de la madre, y genera ciertos mecanismos adaptativos, dentro de los cuales tenemos la poliglobulia, cambios en la curva de disociación de la hemoglobina, procura disminuir la concentración, disminuir el consumo de oxígeno, restringiendo sus actividades, redistribuye o compensa la circulación hacia órganos nobles en desmedros de otros tejidos que no considera necesarios. Disminuye eso, a su vez se ve reflejado en una reducción en la producción de orina, en la producción de fluidos pulmonares, y obviamente se ve reflejado en un oligoamnios secundario. Voy a ver porque hay alguien de sus compañeros, hay 3 compañeros que no se han podido conectar. Ahí acabo de admitirlos a los 3. Bien. Entonces, si nosotros tenemos claro
que todo esto, este ambiente intrauterino, se ve alterado por el bajo aporte de oxígeno, también debemos encontrar cuál es la causa de que ese aporte de oxígeno esté deficiente, y es ahí donde nos encontramos un inadecuado intercambio entre la madre y la unidad fetoplacentaria, dado por menor perfusión placentaria, daño anatómico de la placenta o menor superficie placentaria o de intercambio gaseoso. Cuando hay una menor superficie, dígame, ¿sí? Pensé que alguien me hablaba. Entonces, cuando hay menor aporte de oxígeno y nutrientes, pues lo que vamos a encontrar directamente es restricción del crecimiento fetal, muerte fetal, asfixia periparto, y esto obviamente que nos va a llevar a unas secuelas neurológicas que pueden ser definitivas. Para evaluar estos métodos es fácil agruparlos en tres grupos, valga la redundancia. Los métodos clínicos, los métodos no invasivos y los métodos invasivos. Entonces, dentro de los métodos clínicos, y es por eso que tiene tanta importancia el control prenatal, y ustedes se dan cuenta que, no obstante, se generó algo que se llama el programa de Chile Crece Contigo. En el control prenatal no se puede pasar por alto la medición de la altura uterina, el monitoreo materno de los movimientos fetales, la auscultación de los latidos cardiofetales, la estimación del líquido amniótico y, obviamente, intentar realizar una estimación clínica del peso fetal. Métodos clínicos, métodos que no son clínicos, pero que a su vez no son invasivos, tenemos el registro basal no estresante, el test de tolerancia a las contracciones, el ultrasonido o ecografía que todo el mundo conoce, el perfil biofísico fetal y la flujometría Doppler. ¿Por qué no coloqué el monitoreo fetal intraparto? Porque considero que hace parte del registro basal no estresante, pero en el momento del trabajo de parto, y más adelante lo van a entender mejor. Métodos invasivos están descritos desde el punto de vista académico: la amnioscopía, la amniocentesis y la cordocentesis. Ahora también estamos hablando de DNA fetal en sangre materna. Eso también lo vamos a hablar más adelante. Pero, y ojo con este pero, hay algunos que ya están en desuso, como por ejemplo la amnioscopía, que ya prácticamente, de hecho ya, según las diferentes escuelas internacionales del Colegio Americano y el King College, no recomiendan su realización porque tiene poca utilidad. Ya después de este preámbulo vamos a entrar a profundizar un poco en cada uno de estos métodos. Entonces vamos a hablar de los métodos clínicos en primera instancia. Primero, la altura uterina. Si bien es cierto, con la epidemia, o por no llamarlo de otra forma, que tenemos nosotros, o pandemia que tenemos de obesidad, además del COVID y la obesidad, su progresión puede verse alterada de acuerdo a la técnica por el índice de masa corporal y el panículo adiposo de nuestras pacientes, que cada vez se hace más pronunciado. Pero nosotros podemos determinar, a grosso modo, que el útero crece en un promedio de 4 centímetros por mes. Ahora bien, recuerden que el útero se está protegiendo en la pelvis verdadera aproximadamente hasta finales de la semana 14. Y después de esa semana ya nosotros podríamos encontrarlo sobrepasando el borde de la sínfisis del pubis. Hay factores que influyen, como se los había dicho, entre los cuales los más importantes son los factores maternos, los fetales, los ovulares, y nos pueden perder un poco en la medición. El embarazo múltiple, por ejemplo, el polihidroamnios, y algunas presentaciones transversas o oblicuas podrían hacer ver de una forma diferente la altura uterina. La técnica es bastante simple y es, como ustedes ven, sobre la sínfisis del pubis con una cinta métrica, se aplica y se mide desde allí hasta el fondo uterino, que ustedes previamente han reconocido con las maniobras de Leopold. Tiene una sensibilidad entre un 52 y un 86% y una especificidad entre el 89 y el 92% en el diagnóstico del retardo del crecimiento intrauterino. Sobre el percentil 10, que eso ustedes lo deben saber y lo vamos a aplicar cuando hablemos de restricción del crecimiento fetal, descartamos un retardo en el crecimiento intrauterino, y si está por debajo del percentil 10 es indicador
de solicitar una ecotomografía urgente para ese paciente. Hay tablas que nos van a ayudar a determinar en qué percentil se encuentra la altura uterina y de hecho en el carnet de control prenatal se encuentran inscritas estas tablas. Esta es la tabla básicamente de altura uterina según la progresión de la misma. Recuerden, muchachos, que mientras más se escriba en la ficha clínica, más argumentos tenemos nosotros para poder hacer diagnósticos claros y tener menos problemas con respecto a la judicialización médica. Otra forma clínica de determinar cómo la indemnidad de la unidad fetoplacentaria es el monitoreo o la visualización de los movimientos fetales. Es una de las variables biofísicas más precoces en aparecer en cualquiera de los fetos, dado el desarrollo del sistema nervioso central del mismo. Habitualmente por una ecografía transvaginal uno puede reconocer movimientos entre la séptima y octava semana. La madre, y ojo con esto porque esto puede ser variable, lo empieza a reconocer desde las 20 semanas. Algunas, sobre todo las multíparas, lo pueden reconocer un poco antes. Depende mucho del panículo adiposo materno y de la presencia o no de síntomas previos al embarazo, dentro de los cuales el más importante es el dolor pélvico. Hay mujeres que tienen problemas de dolor pélvico crónico y es difícil que sientan de manera precoz los movimientos fetales, o mujeres que tienen abundantes panículos adiposos o tienen problemas gastrointestinales como el síndrome de intestino irritable, de repente no es fácil que sientan la movilidad del feto. Recuerden ustedes que los centros nerviosos se deprimen de forma tardía frente a la hipoxia. Entonces va a ser lo último que nuestro feto va a disminuir los movimientos. Toda embarazada mayor de 28 semanas debería hacer frente a los movimientos fetales. Y si encuentra que hay una disminución notable de los mismos, hay que realizarle una monitorización para ver cómo está la frecuencia cardíaca fetal y, si de ser posible, una ecotomografía. La estimación clínica de peso fetal, bueno, eso ya es algo mucho más subjetivo y que habitualmente la realizamos los obstetras y se realiza con un test que los gringos llaman el test del frozen chicken. Y como su nombre lo indica, es imaginar que el feto es como es como un pollito congelado de los que tenemos en el supermercado, tomarlo, hacerse una idea mental y ver cuál es el peso que está inscrito en ese pollito. Esa es la forma como lo hacemos nosotros al palpar el abdomen materno. Y es por eso que yo les digo que es algo bastante subjetivo. Básicamente nos sirve para ir haciendo una idea de aquellos fetos que tengan riesgo en presentar alteraciones del crecimiento o también aquellos fetos que tengan riesgo de hacer unos macrosomías fetales y básicamente se va tomando competencia mientras más se practica. No es 100% sensible ni específico y ustedes se van a dar cuenta que muchas veces nosotros mismos decimos, no, esta guagua clínicamente tiene una estimación de 3,8 kg y resulta pesando 3,5 kg o 3 kilos. Entonces, siempre lo más exacto es utilizar la ecografía. Básicamente, esta es la manera como nosotros vamos imaginándonos el peso y el volumen fetal con lo que conocemos como el frozen chicken y a pesar de la experiencia del operador, del entrenamiento que tenga el mismo, podría llegar a verse incluso un 10% en el peso final del feto. ¿Ok? La otra es la auscultación de los latidos cardiofetales. Bueno, ustedes están en una época donde la tecnología ya nos avasalló, pero en nuestros tiempos la mejor manera de auscultar los latidos cardiofetales era utilizando ese aparatito que se llamaba la campana de Pinar. El Pinar tiene funciona como una caja de resonancia que al apretarse contra el abdomen materno mostraba las pulsaciones del corazón fetal. Existen en diferentes materiales, en plástico, en madera, en metal. Yo básicamente las veces que lo ocupé en madera y en metal y lograba escucharlos. Es difícil y es de mucha práctica y se debe hacer supuestamente
con el oído izquierdo del operador. ¿Ok? Dicen que se auscultan después de las 20 semanas. Antes de eso es muy difícil auscultar latidos cardiofetales, incluso con Sonic. Pero sí, si uno cuenta con el apoyo de un de una ecografía, podría escuchar los latidos en un embrión de 7 semanas hacia adelante. También algunos que son más acuciosos han ocupado la campana del estetoscopio y se logran escuchar los latidos, sobre todo en fetos grandes. ¿Ok? La estimación líquida es clínica del líquido amniótico es muy parecida a la que se hace con la medición, es un conjunto, por llamarlo de alguna manera, en la medición de la altura uterina y la estimación del peso fetal. Básicamente, ustedes saben que la producción de líquido amniótico se da por la orina, las secreciones pulmonar y las membranas ovulares. Y la pérdida del líquido básicamente se da por deglución fetal y la movilización a través de la membrana coriamniótica. Habitualmente nosotros sabemos que hay un aumento progresivo desde los 10 ml en la semana 8 hasta alcanzar aproximadamente 800 ml en la semana 32 y disminuir entre unos 300 a 600 ml, en realidad a 500 al término del embarazo. Ahí hay un error, es 500. La indicación básicamente es para que tengamos claro que en el control prenatal se debe realizar a todas las embarazadas una medición de la altura uterina, realizar completamente las maniobras de Leopold y así de esa manera determinar estos componentes. Entonces, ¿cómo evoluciona básicamente el líquido amniótico a través del embarazo? Aparece a la semana 9, a la semana 10 ya los riñones fetales empiezan a tener una función excretora y aumenta progresivamente a llegar hasta un máximo a las 32 semanas que está alrededor de los 801 litros. Entre la semana 32 y 39 el volumen puede ser variable, teniendo entre 700 y 800, en promedio 500 ml. Ya después de la semana número 40 se puede notar una disminución progresiva, incluso del 8%, y ya a la semana 42 el volumen no supera los 400 ml. Entonces, básicamente para la estimación clínica, como se los dije, debemos tener en cuenta por dónde en este gráfico básicamente resumo lo que les dije en la diapositiva previa. ¿Ok? Entonces, van a tener que familiarizarse con estos conceptos que son importantes, oligoamnios y polidroamnios. Y para eso nosotros contamos con dos mecanismos básicos de determinar. ¿Ok? Uno, que es el índice de Phelan, ¿ya? Y nos permite determinar en global por intermedio de cuadrantes la cantidad de líquido amniótico medida de forma ecográfica. Entonces, cuando nosotros hablamos de un oligoamnios, vamos a encontrar clínicamente una altura uterina disminuida y podremos incluso palpar las partes fetales. Eso lo podemos encontrar en insuficiencia placentaria, en algunas infecciones, en el síndrome de Potter o en la rotura de membrana. Y el polidroamnio lo podemos encontrar básicamente por un aumento en la altura uterina, con palpación dificultosa de las partes fetales, incluso de la posición fetal. Y dentro de las causas más importantes, la primera, no la coloqué allí, pero la primera causa de polidroamnios en el embarazo, escúchenme bien, la primera causa de polidroamnios en el embarazo es desconocida, es decir, es idiopática. Después de eso sigue la diabetes mellitus materna, alteraciones o malformaciones, dentro de las más importantes malformaciones del tubo digestivo, del tubo neural y de la boca, y otras infecciones y hemólisis fetal. Cuando nosotros tenemos claros estos dos conceptos del oligoamnios y el polidroamnios, debemos recordar que eso nos sirve para determinar la morbimortalidad fetal. Si el líquido es normal, podemos decirle a esa madre que el riesgo de morbilidad y de mortalidad de su bebé es basal, es decir, es de 1.97 por 1000 nacidos vivos.
En cambio, si esta señora tiene un polidroamnios, podemos también decirle que el riesgo de morbimortalidad se eleva 4 veces, es decir, de 4.1 por 1000 nacidos vivos. ¿Y por qué se presenta esto? Básicamente porque ustedes saben que mientras la fibra uterina se encuentra más distendida, cuando hay más líquido, tiende a haber mayor parto prematuro y mayor rotura prematura de membranas. Si nosotros, y ojo con este dato, tenemos una guagua que tiene el líquido amniótico disminuido, aumenta a 187 por 1000 nacidos vivos la morbimortalidad, pues claramente estamos observando una deficiencia en el aporte de oxígeno y nutrientes de este feto. Entonces, fíjense lo importante que es la estimación clínica del líquido amniótico. Entonces, la sospecha clínica de que haya una alteración en el volumen del líquido debe ser seguida por estas acciones importantes. 1, verificar esa sospecha mediante una ecografía. Y 2, derivar de inmediato a la embarazada al servicio de alto riesgo obstétrico. Entonces, si ustedes tienen una paciente en la que están pesquisando alteraciones de volumen, ya sea hacia arriba o hacia abajo, lo que deben hacer inmediatamente es derivarla a un control con el alto riesgo obstétrico. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Doctor, Dígame, sí, doctora. en caso de que ya se pesquise, bueno, o sea, que exista la duda, al momento de derivarla, ¿se envía con algún tipo de indicación especial a la paciente? No, usted la debe, usted indica, paciente, no sé, primigesta, embarazo de tantas semanas, altura Ujú, uterina disminuida o se palpan partes fetales o impresiona macrosomía fetal, se solicita evaluación y manejo por alto riesgo obstétrico, por sospecha de polidroamnios si es que es muy grande o por ujú. sospecha de oligoamnios si es muy chiquitita. Ahora, hay otras cosas que ustedes pueden hacer antes de derivarla que le van a ayudar a uno mucho como obstetra, que las vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos avanzando. Por ejemplo, si usted sospecha que la señora tiene un polidroamnios, obviamente usted puede pensar, si la primera causa es desconocida, pues ir descartando las otras causas, ¿no es cierto? Entonces, si yo Claro, dije que la primera causa, la segunda causa de polidroamnios se conocía y es la diabetes mellitus gestacional, pues usted puede solicitarle a esa señora una prueba de tolerancia oral a la glucosa y determinar si es diabética o no. Y ahí tendría mayor razón para estar evaluada por el servicio de alto riesgo obstétrico. súper, ¿Ok? gracias. Muy bien, doctora Doc, Catalina. una pregunta. Dime, Valentín. El índice que nombró es de que es un método, a través de un método ecográfico. Sí, el índice de Phelan, sí. Tenemos, bueno, es que eso hace parte de otra charla, pero lo vamos a adelantar un poco. El índice, tenemos varias formas de medir el líquido amniótico. Una es con la medición del bolsillo único, que usted toma el transductor de manera perpendicular al vientre de la madre y busca el bolsillo más grande de líquido que vea y que no haya ninguna parte fetal en él. ¿Ok? Esa es una forma de medirlo y lo ocupamos básicamente en embarazos múltiples. Y la otra forma, que es hacer un índice de líquido amniótico, es tomar, dividir el abdomen en 4 cuadrantes, de la misma manera, perpendicular, y se hace una medición de cada bolsillo en cada cuadrante y se suman. Esas son las dos formas de medir el líquido amniótico. ¿Ok? Ok, gracias. Bien, Valentín. Entonces, continuemos con los métodos no invasivos. Dentro de los métodos no invasivos, uno de los que más ocupamos y que ustedes van a ver en todas partes del mundo, que ha sido bastante desprestigiado, pero que todavía no hemos podido sacar, porque algunos dicen que su correlación clínica es bastante regular y es bastante dispersa, pero que aún no sirve para muchas cosas, es el registro basal no estresante o el monitoreo cardiofetal y de contracciones uterinas, también se puede llamar de esa manera. ¿Ok? Es realizable en el primer nivel de atención, es decir, no creo que exista un solo hospital donde no haya un monitor de latidos cardiofetales, ¿ok? No es invasivo, es barato y no tiene contraindicaciones. Se le puede hacer a todos. Cuando ustedes se enfrenten a este aparatito, deben hacerse esta pregunta. ¿Qué es lo que nosotros, como médicos, debemos saber para interpretar un monitoreo electrónico cardíaco? Y lo primero que tienen que tener en su cabecita son estos 4 principios. 1, ir a ver la línea basal del trazado cardíaco. 2, ver la variabilidad de esa línea basal.
3, ver si tiene aceleraciones o no. 4, si hay desaceleraciones o no. Y después van a determinar el resto, que son movimientos fetales y contracciones uterinas. Entonces, para resumir, el, el monitoreo o el registro basal no estresante es una prueba que se realiza midiendo la frecuencia cardíaca fetal en reposo sin dinámica uterina, por eso se llama no estresante, o sin dinámica uterina no inducida, para hacerlo más claro, y en el cual se determinan la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos fetales y la dinámica uterina. ¿Ok? Cuando ya tenemos instaurado este concepto en la cabeza, debemos saber qué evaluar en el momento en que tenemos el resultado del examen. Y ahí es donde primero debemos centrarnos en la frecuencia cardíaca fetal y ver estas 4 características. Posteriormente, vamos a ver si hay presencia de movimientos fetales y finalizando la interpretación, si hay dinámica uterina o no. ¿Ok? Estos son los parámetros que debemos conocer. Entonces, antes de interpretar, ustedes deben saber que el monitor es un aparato eléctrico que funciona con un electrodo de calor sobre el cual se desliza un papel que viene cuadriculado y que avanza a determinado tiempo. Depende de la necesidad y depende de los protocolos locales, puede avanzar 1 centímetro en 30 segundos. Eso se puede calcular en el aparato. Pero lo que me interesa es que ustedes sepan que normalmente el aparato no necesita tinta, porque no necesita tinta, como les dije, trabaja con un papel que es fotosensible y se va marcando con esa agujita que genera calor. Y en segundo lugar, que esta cuadrícula está perfectamente diseñada para que 1 centímetro del cuadrito, es decir, 2 cuadritos de estos, equivalgan a 1 minuto de tiempo. Y que si lo vemos hacia arriba, cada cuadrito son 10 latidos. ¿Ok? Entonces, como lo dice en la diapositiva, la mayoría de los monitores permiten fijar la velocidad del trazado de 1 o 3 centímetros por minuto. Suelen utilizarse normalmente en 1 centímetro por minuto, ya que permite una mejor evaluación del monitoreo. Pero en algunas partes lo hacen más rápido para ahorrar papel. ¿Ok? Entonces tienen que preguntar a cuánto está seteado el monitor. Si se registra 1 centímetro por minuto, que es lo convencional, cada uno de los rectangulitos pequeños representará en el sentido horizontal 30 segundos y en el sentido vertical una variación de la frecuencia cardíaca fetal de 10 latidos por minuto. ¿Queda claro eso? Si a alguien no le quedó claro, dígame y lo vuelvo a decir. ¿Sí se Pero entiende? el MAE estándar es de 1 centímetro por minuto. Justamente, ese es el gold standard. Ah, ok. Bien. Entonces, las aceleraciones de la frecuencia cardíaca se desencadenan, es decir, cuando ustedes no van a encontrar una línea plana en el registro basal no estresante, sino van a ver que es como los dientes de una sierra, y eso se presenta porque la frecuencia cardíaca del feto, dada la actividad motora del mismo, se traduce en una variación de la frecuencia cardíaca y eso nos dice que el sistema nervioso central se encuentra indemne. Voy a cortar aquí, muchachos, para conectarme de nuevo, ¿ok? Porque me parece importante que tengamos continuidad en esta parte. ¿Ya? Me conecto al tiro.